Pues gloria a Dios. Vamos a comenzar el día de hoy, parte 2 de Críticos de Dios. Pues primero, para comenzar, quiero nomás decir que ciertas cosas que fueron mal entendidas de parte 1 y más que todo este parte 2 del episodio es para aclarar ciertas cosas y llegar a un entendimiento del por qué estamos hablando de los críticos de Dios, del por qué damos atención a aquellos que nos critiquen y critiquen nuestras enseñanzas. Para comenzar, un mentor mío me ayudó con darme un consejo que ayudó bastante, lo cual fue: no es tanto nosotros contra ellos. No es que estamos en contra de los críticos de Dios, aunque ellos tal vez estén en contra de nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el hombre. Cuando estoy hablando de críticos de Dios, sí, cierta gente viene, critique, tiene sus creencias, pero más que todo hay un espíritu que está dentro de los que quieren criticar. Y hablé sobre eso la semana pasada, sobre que alguien que quiere venir y criticar, si no lo está haciendo de una forma de edificación. Y yo recibo críticas sobre ciertas cosas, me critican sobre ciertas cosas, pero al fin del día sé que la gente que me critican no lo están haciendo de un lugar donde quieren destruirme, sino que viene de un lugar donde quiere ayudarme. Hablamos sobre el criticar, que significa señalar defecto, y eso es más que todo una de las formas en el cual ayudamos el uno al otro. Edificación proviene de un lugar de querer ayudarte a crecer y ayudarte a entender mejor la palabra de Dios. Primero quiero aclarar ese principio de que no estoy hablando de gente que quiere edificarlo a usted o ayudarle en su caminar con Dios. Estoy hablando de un espíritu más que todo que viene por atrás, a escondidas, encubierto dentro de los que están criticando. Y están operando para llevarle a malentender o sacar fuera del contenido de la palabra de Dios y establecer una teología o un principio que no está de acuerdo a esta palabra. Segundo, eso nos lleva a aclarar la segunda cosa, la cual es: somos todos nosotros humanos. Tenemos nuestras perspectivas, tenemos nosotros la manera que vemos la palabra de Dios. Recuerdo una vez estaba viajando de norte o Carolina del Norte para, creo que fue a Georgia en ese tiempo, y me tocó sentar al lado de un profesor de psicología y un hombre muy interesante. Estábamos platicando, es más, la plática comenzó en que estaba yo mirando afuera de la ventana y nomás hice el comentario: wow, qué hermoso. Y el Señor dice: sí es hermoso. Y luego dije: me hace pensar cómo va a ser el cielo si
estando en estas alturas y viendo la hermosura de los cielos, ¿cómo va a ser cuando entramos a ese lugar? Y él me dijo, pues, es un buen pensamiento. Y luego comenzó él a preguntarme de mis creencias. Y no de una forma fea o mala, sino que él estaba más que todo haciendo conversación, pero también él quería darme lo que él pensaba de todo, su perspectiva de todo. Y comencé a hablar de lo que creía, de cómo llegué al Señor, de mis experiencias. Y él me dijo, ¿has alguna vez pensado que su experiencia o su perspectiva de las cosas de Dios o de Dios mismo es muy distinta a la perspectiva que tengo yo? Y estaba hablando él de las diferentes perspectivas que hay del Dios verdadero. Él me decía que creía en el Dios verdadero, pero creía que todos estábamos en una forma u otra sirviendo a este Dios verdadero. De que hasta los que creen y tienen otra religión, que sirven otros dioses, que ellos también están sirviendo al Dios verdadero. Y que al final de cuentas todos en el mundo estamos sirviendo al mismo Dios. Solo que tenemos diferentes perspectivas y medios y formas de servir o de vivir por ese Dios. Y comenzó a hablarme de una idea, una filosofía, relativismo. Y no lo entiendo todo muy bien, lo he estudiado, he leído de ello, he preguntado a cierta gente de ello, y mi entender de ello, en lo poco que sé, no le encuentro el sentido. Pero le voy a decir por qué. No es que no quiero, no es que no lo veo. Es más, cuando este profesor comenzó a decirme de que mi perspectiva de Dios es distinta por mis experiencias, por mi percibir las cosas, la manera que trabaja mi mente, mi cerebro trabaja muy distinta a la de él, a la de otras personas, y que cada persona tiene una perspectiva distinta de las cosas de Dios o de una verdad. Y aquí llega la idea de relativismo, la cual, y tal vez estoy diciendo esa palabra mal, pero me siguen, la cual quiere llevarnos a creer que nuestra verdad es relativo a nuestras experiencias y a nuestra perspectiva. Entonces, lo que yo veo y leo de la verdad es determinada por mi perspectiva de ella. Y él me estaba explicando todas estas cosas. Dije, wow, tremendo, porque le encontré razón, le encontré el sentido. Y me decía, mi perspectiva, hablando de él, el profesor, es diferente y distinta de la manera que yo lo veo, de la manera que yo encuentro entender lo que estoy leyendo por mi perspectiva de ella, por mis experiencias de él, Dios, y de las cosas de Dios. Y me dijo, yo creo que estamos en el cielo ya, que no va a haber una segunda venida, que ya hemos entrado en lo que es los cielos y que todo es determinado y es relativo a nuestra perspectiva. Y ahí fue donde dije, ok, ya me perdió, porque yo comencé a preguntarle a él,
y le dije, Señor, le dije, todo esto está bien, entiendo y encuentro el sentido de que sí, tenemos perspectivas distintas de esta verdad, de esta palabra. Y sí, su experiencia es muy distinta a la mía. No hemos crecido en los mismos lugares, no hemos llegado a conocer a Dios de la misma forma. Y le dije, pero al fin de todo tenemos que preguntar, no cuál es nuestra perspectiva de Dios o de la palabra de Dios, sino que tenemos que, si estamos sirviendo al Dios verdadero, tenemos que preguntar cuál es la perspectiva de Dios hacia nosotros. ¿Estamos agradando a Dios y estamos viviendo y sirviéndolo a Él de la forma de la cual Él quiere que lo hacemos? No de nuestra forma, porque la palabra dice que su palabra sea verdad y todo hombre un mentiroso, incluyendo su servidor. Le dije, yo también me equivoco, yo también estoy mal en mi manera de pensar, en mi perspectiva, pero no estoy fundando la base de mi creencia, la teología, la doctrina, sobre una perspectiva humana. La base es la palabra de Dios, la cual creo yo que es la autoridad suprema, que es la verdad absoluta. Yo no puedo estar de acuerdo con verdad relativo y todo es relativo a nuestra perspectiva, porque mi perspectiva o tu perspectiva no determina la verdad absoluta. La verdad absoluta determina nuestra perspectiva. Ahora, y estoy hablando, esto sucedió hace 9 años. Creo que la conversación terminó, el avión llegó a su destinación y todo salió bien, no salíamos peleando, porque yo no soy esa persona. Y fue una buena conversación para tener. Hablamos de Abraham Maslow, de las necesidades del hombre, de todo lo que es psicología y era una tremenda conversación y lo recuerdo muy bien, pero llegué a entender, ya estamos hablando 9, 10 años, llegué a entender algo de esta idea de verdad relativa y llegué a entender aún más de la verdad absoluta. Y una cosa que Dios me mostró fue que si nosotros tenemos una perspectiva de la palabra o digamos de este objeto, y si yo estoy a este lado de la verdad y esta es mi perspectiva de ella, entonces es distinta, sí. Ahora, si yo me muevo al otro lado y me pongo a ese lado allá y lo veo de ese donde está usted, si lo veo del lado suyo, es una perspectiva distinta. Si son diferentes, no vemos la misma cosa. Y es algo de pensar que sí, man, esto es, wow, no tenemos la misma perspectiva de esta Biblia. Y luego el que se pone a la izquierda, a la derecha, puede tener también diferentes perspectivas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió del punto de vista de esta Biblia o de esta verdad? ¿Qué cambió? ¿Fue o es la posición de la verdad que cambió si yo me muevo a un lado al otro de ella? Es la posición de la verdad que cambia, porque la verdad relativa quiere enseñarnos que la posición de verdad cambia cuando mi perspectiva cambia. Si yo me muevo a la izquierda, la derecha, o si voy al lado donde está usted y lo veo de allá, entonces la verdad es relativo a mi perspectiva,
ha cambiado. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso por un principio, una ilustración que le doy, que es muy sencillo, que mi perspectiva no mueve la verdad. ¿Ve? Yo puedo voltear esto y tener diferentes perspectivas de esta verdad y tener diferentes creencias y ver, lo veo del lado de los trinitarios, sí, sí, ok, lo veo de la asamblea de Dios wow, sí, hay cierta verdad ahí, y también veo los que no creen en el bautismo, en el ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, lo veo. Y hay ciertas, sí. Y la perspectiva cambia de esta verdad. Pero ¿sabes lo que nunca cambia? La verdad. Y la verdad absoluta. Y es lo que tiene que uno, cuando llega el Señor, la primera cosa que uno tiene que llegar a creer, y es la creencia fundamental, la cual es que esta verdad es absoluta, que no cambia. No es una verdad que nosotros inventamos. Y mucha gente quiere correr a esa excusa que fue escrito por el hombre. Pero usted lee la escritura y lo voy a poner aquí. ¿Qué dice? Que cada escritura fue inspirado por Dios. Y usted tiene que entender que esta palabra no es determinada por nuestra perspectiva, sino que debe de ser esto lo que determina nuestra perspectiva. Yo no quiero ver el mundo en el cual vivo, yo no quiero ver la vida en el cual me encuentro, yo no lo quiero ver de mi perspectiva o de la perspectiva de otro, porque todos estamos equivocados. Todos estamos en necesidad de una perspectiva mayor, la cual es la perspectiva de Dios. Y recuerdo que en esta conversación con ese profesor, y no lo esperé, pero le pregunté, le dije, ¿qué piensa Dios en nosotros? ¿Qué pensaría Dios en nosotros? Y eso es lo que me interesa a mí, no es lo que yo pienso de la palabra, lo que usted piensa de la palabra. Yo quiero saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Estoy agradando a Dios y Él dice, me pregunta, ¿cómo vamos a saber? Y le digo, pues aquí tenemos, dice su palabra, la mente de Cristo. Y leímos esa escritura en el último episodio. Aquí tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruirá al Espíritu? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es, y como dije, y esto me ayudó un mentor para llegar a esta conclusión, porque, tiene mucha razón. No es nosotros contra los críticos de Dios, y los críticos de Dios solo son usados por el Espíritu que está encubierto en esa crítica. No es tanto nosotros contra diferentes religiones, diferentes personas, sino que es el hombre contra la verdad absoluta. Y no es la verdad relativa a nuestra perspectiva. No es la manera que nosotros la vamos a entender y llegar a saber. No, aunque yo entiendo esta palabra, aunque yo entiendo esta verdad, sigue y va a permanecer, es establecido desde la fundación del mundo, eso está ahí. Entonces, toda mi vida tiene que ser bajo o encubrido con esta verdad. Y quiero que llegamos a entender al fin de todo, nosotros tenemos acceso a los estudios, a comentarios, a diferentes medios de poder entender esta palabra. Y si usted
ora al Señor y busca de Dios. Busca de Dios. Él te lo va a mostrar. Porque no somos nosotros, ni es en la carne que podemos revelar la verdad, sino que es solo el Espíritu de Dios que puede llegar a mostrarte qué es lo que está sucediendo dentro de esta poderosa palabra de Dios. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la forma correcta de ser salvo? Aquí Dios nos dio todo lo que necesitamos, cada respuesta a nuestra vida, cada consejo o familiar o consejo de negocio o consejo de lidiar con problemas del mundo. Todo se puede encontrar en esta palabra, la cual es la verdad absoluta. Y no es determinada de mi perspectiva, pero determina. Y al fin del día esto va a ser lo que nos va a juzgar. No van a preguntar, ¿y quién fue su pastor? ¿O qué fue la iglesia? ¿O qué? No, va a juzgarte de acuerdo a tu obediencia a esta palabra. Y de acuerdo a las varias oportunidades que tuviste para llegar a entenderla. He escuchado a gente recibir la revelación del bautismo en el nombre de Jesús y decir, lo he escuchado, Dios como mi testigo, no es que no la creo, es que por la tradición que tengo no puedo cambiar de pensamiento. He visto aquellos que han creído esto toda su vida, la verdad absoluta, y se han desamparado por algo que le hizo el hombre, por una experiencia que tuvieron con ministerios fuertes y duros. Y para mí es un gran dolor ver aquellos que dejan que su perspectiva de la verdad determina su camino hacia el Señor. Cuando debe de ser la verdad que determina el camino. Y puedo entrar en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí está todo lo que tú y yo estamos buscando, anhelando. Y no es como lo veo, es como Dios nos ve a nosotros. Y una de las hermosuras de su palabra es que aunque yo no lo entiendo todo, aunque yo tal vez tengo poco conocimiento de esta verdad, pero estoy dispuesto a obedecerla, estoy dispuesto y estoy abierto a lo contenido de ello. Ahí es donde Dios comienza a desarrollar y abrir nuestro entendimiento y somos literalmente transformados. Nuestra vida se transforma, nuestro espíritu y nuestra alma, porque no nos hemos conformado a este siglo, sino hemos sido transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es la mente que el enemigo quiere, y ahí es donde la batalla comienza y termina, es en la mente. No en el sentido, no en el corazón. Porque el enemigo no le importa si usted sirve a Dios. Él quiere equivocarte. Él quiere entrar en esta mente y hacerte creer que tu perspectiva de Dios es mayor que la verdad. Vemos ese principio en el jardín desde el comienzo. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva?
¿Qué fue el método que él usó para? No fue que hey, yo tengo una yo tengo una mejor vida para ofrecerte. No, él le dijo, no, usted puede servir a Dios, pero puede ser como Dios. Es que Dios no quiere. Es que tu perspectiva. ¿Y qué fue? Eva vio y le pareció, la vio y le pareció bien. Y dijo, no, hay algo aquí. Y se dejó llevar por su perspectiva. Pero el enemigo sabía. Él sabía cómo y sabe cómo engañar a la gente. El mejor método del enemigo es doctrina falsa y ideologías falsas. Porque sabe que por mientras que puede llegar a destortar o desconectar o a confundir y también quitarte de lo que es la verdad absoluta, entonces ahí ya él ganó. Quiero nomás, como dije, aclarar ciertas cosas. No es nosotros contra los críticos de Dios, es todos contra la palabra de Dios. ¿A qué lado de la verdad estamos? Y realmente no determina nuestra perspectiva la verdad. La verdad es lo que determina la dirección, el camino, y debe de determinar nuestra perspectiva. Y esta verdad, esta palabra de Dios está aquí para ayudarnos en esta vida. Como dije, no es nosotros contra ellos, es todos contra la palabra. Y la palabra de Dios es la autoridad suprema para ayudarnos en este caminar. Y eso es más que todo lo que quería decir, que no vine con un espíritu malo para decirle, no andan criticando la iglesia, sino que sí, tenemos que tener cuidado, porque cuando dejamos que los críticos de Dios entran, a veces nos hace mal entender ciertas cosas. Y termino con esto. Recuerdo en los primeros días de ministerio, alguien vino y comenzó a abrir la palabra de Dios y me dijo, mira, dice que no debemos hablar en lenguas. Mira, dice que esto está mal y lo otro. Y yo le creí. Yo le creí porque dije, wow, ahí está en la Biblia. Ahí está, ahí lo dice. Y recuerdo que fui a un cuarto de oración y lloré. Lloré casi toda la noche porque pensé que estaba equivocado. Había dejado que un crítico de Dios, que no entendía ni lo que hablaba ni lo que afirmó. Y entonces yo llegué a llorar y dije, Señor, perdóname, estoy equivocado, no sabía. Y de repente el Espíritu de Dios entró a este lugar y como que me reprendió porque comencé a preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que leí esto? ¿Cuándo fue la última vez que escudriñé las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que me senté en un estudio extensivo de la palabra de Dios, de la doctrina, de las creencias? ¿Cuándo fue la última vez que realmente abrí esta palabra para dejar que ella desarrolle en mí los dones que Dios me ha dado? Dejé que una persona, un crítico, determinaba toda la dirección de mi caminar con Dios. Pues hermanos, gracias una vez más por conectarse.
Espero que le gustó este episodio, compártalo con alguien, suscríbase, déjame un comentario acá abajo, comparte el video con alguien y estamos aquí para servirle. En el nombre de Jesús, hasta la próxima.